Seguramente más de una vez nos hemos topado con uno de esos quizzes de personalidad en Internet, o hemos escuchado hablar del famoso coeficiente intelectual. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué hay realmente detrás de esos números? ¿Cómo es que la psicología se atreve a ponerle una cifra a algo tan pero tan complejo como la mente humana? Bueno, pues justamente de eso se trata la psicometría. Y aquí es donde entra la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. A ver, ¿de verdad es posible medir así científicamente algo que no podemos ver, que no podemos tocar? O sea, ¿cómo mides la inteligencia o la personalidad? Suena, la verdad, como una misión imposible, ¿no? Pero bueno, la clave, como veremos, está en cómo se aborda el problema. Ok, para empezar tenemos que entender el reto gigantesco que siempre ha tenido la psicología. ¿Cómo volverse una ciencia dura, una ciencia de verdad? Piénselo, a diferencia de la física o la química, sus objetos de estudio, cosas como la ansiedad, la creatividad, pues no se pueden poner bajo un microscopio, no son observables directamente. Así que la solución que encontraron fue, bueno, si no lo podemos ver, vamos a encontrar la manera de cuantificarlo, de ponerle un número para poder medirlo de forma objetiva. Entonces, ¿qué significa realmente medir en el mundo de la psicología? Pues en palabras sencillas es el proceso de asignarle números a la conducta o a las características de una persona. Pero ojo, y esto es crucial, no es algo que se haga al azar, no es una ocurrencia. Se tienen que seguir reglas súper específicas y muy bien definidas. No es una opinión, es todo un sistema. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y para qué tanta regla? ¿Para qué tanto sistema? La respuesta es simple y súper poderosa: para eliminar la subjetividad. La meta es poder dejar a un lado las simpatías, las antipatías, si alguien nos cae bien o mal, todas esas cosas que como seres humanos, pues es inevitable que tengamos. En una sola palabra, se busca objetividad, pura y dura. Muy bien. Ya que entendimos el por qué se hace esto, ahora vamos a meternos en el cómo. Y aquí hay algo bien interesante. No todos los números en psicología valen lo mismo. Pertenecen a distintas escalas. Y créanme, cada una tiene sus propias reglas y nos dice cosas diferentes. Básicamente, hay 4 escalas fundamentales. Vamos a verlas rápido. Primero, la nominal. Esta es la más simple, solo pone etiquetas. Por ejemplo, decir que 1 es hombre y 2 es mujer. No hay más. Luego tenemos la ordinal, que como su nombre dice, pone las cosas en orden. Primer lugar, segundo, tercero, pero no nos dice qué tan grande es la diferencia entre ellos. Después subimos un nivel a la de intervalo. Piensen en la temperatura en grados Celsius. La distancia entre 10 y 20 grados es la misma que entre 20 y 30, pero el 0 es un poco arbitrario. Y ya en la cima está la escala de razón. Aquí sí hay un 0 absoluto, como en la altura o el peso. Esto nos permite hacer todo tipo de operaciones. Como ven, cada escala nos da más y más información. Ok, ahora que ya tenemos claras estas bases sobre cómo se mide, podemos pasar a lo divertido: las herramientas del psicólogo, o sea, las famosas pruebas psicométricas. Vamos con las primeras y quizás las más conocidas, las pruebas de inteligencia, que buscan, pues, medir algo que los expertos llaman el factor G. Piénsenlo como la capacidad intelectual general, esa habilidad que tenemos para resolver problemas de todo tipo. El resultado, seguro lo conocen, se expresa como un coeficiente intelectual, el famoso CI, y algunos ejemplos clásicos son las escalas de Wechsler o las matrices de Raven. Luego están las pruebas de aptitudes. Ojo, que no son lo mismo que las de inteligencia. Estas no miden una capacidad general, sino algo mucho más específico, el potencial o lo que ya se logró después de cierto entrenamiento. Por eso son súper útiles para la orientación vocacional o en las empresas. Estamos hablando de cosas como pruebas de destreza manual, para ver qué tan bueno es alguien con las manos, o hasta simuladores de vuelo. Y claro, no podían faltar las pruebas de personalidad. Estas son las que intentan medir nuestros rasgos más profundos, los emocionales, los sociales, lo que nos motiva. Y aquí hay de 2 sopas, principalmente. Por un lado, los cuestionarios superestructurados, como el famoso 16FP, donde se responde un montón de preguntas. Y por otro, las técnicas proyectivas, como cuando a alguien se le pide que dibuje una persona. La idea aquí es que se proyecte la personalidad en algo menos obvio, más ambiguo. Ok, tenemos test de inteligencia, de aptitudes, de personalidad, de todo. Pero tenerlos no es suficiente. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos que de verdad funcionan? O sea, ¿cómo sabemos que son científicamente sólidos? ¿Que una prueba es realmente válida? Y justo esa pregunta es el corazón de la psicometría como ciencia. ¿Cómo podemos estar seguros de que un test que dice medir inteligencia de verdad está midiendo inteligencia y no sé, la memoria o el nivel de ansiedad en ese momento? Bueno, pues la respuesta está en un método matemático que es, la verdad, fascinante.
Y ese método se llama análisis factorial. Suena complicado, pero la idea es esta. Es un procedimiento matemático que funciona para encontrar esos rasgos psicológicos que no vemos, esos factores ocultos que explican por qué las respuestas a distintas preguntas de un test están conectadas. Es, digamos, el motor científico que le da validez a una prueba. Para que quede más claro, hay una analogía buenísima. Imaginen que el análisis factorial es como un detective estadístico. Este detective no busca criminales, sino que mira un montón de respuestas de un test y busca huellas dactilares, o sea, las correlaciones entre las respuestas. ¿Por qué la gente que responde sí a la pregunta A también tiende a responder sí a la pregunta G? El detective busca el sospechoso oculto, a ese factor subyacente que está causando esos patrones. Es brillante. Y claro, este método tiene su historia. No apareció de la nada. Todo empezó por allá de 1904, cuando un psicólogo llamado Spearman propuso que había un solo factor de inteligencia general, el famoso factor G. Pero luego, como toda buena ciencia, la idea evolucionó. En los años 30 llegó Thurston y dijo, un momento, no es solo un factor. Y desarrolló el análisis multifactorial, argumentando que en realidad tenemos varias habilidades mentales distintas, verbal, espacial, numérica. Y este proceso de detective estadístico es súper riguroso, no es magia. Sigue 4 fases clave. Primero, la preparación. Aquí se plantean las ideas y se diseñan las pruebas. Después viene la factorización, que es la parte matemática pura y dura donde se extraen los factores. Luego, la rotación, que es como ajustar los lentes para ver la solución más clara, la que tenga más sentido psicológico. Y para cerrar, la interpretación, o sea, darle nombre y apellido a cada factor que se encontró y explicar qué significa. Y con esto llegamos a un punto final que es de verdad fundamental entender. Una cosa es el dato crudo, el número, y otra muy distinta es la decisión que se toma con ese dato. Un puntaje no es lo mismo que su significado. Miren, aquí la clave es diferenciar 2 palabras, medición y evaluación. La medición es la parte objetiva, la que responde a la pregunta ¿cuánto? Nos da un número, un puntaje y ya. Pero luego viene la evaluación, que responde a una pregunta mucho más compleja. Bueno, ¿y este número qué? Aquí es donde entra el juicio de valor, la interpretación de un experto para tomar una decisión. Son 2 pasos completamente diferentes. Y esto nos lleva a una conclusión súper importante en la era digital. Claro, una computadora puede escupir un reporte con un número, eso es la medición. Pero esa máquina no tiene la finura, la delicadeza para interpretar qué significa ese número para una persona en particular. El verdadero valor está en el juicio de un psicómetra, de un experto que entiende todo el contexto. Al final, el factor humano sigue siendo absolutamente clave. Y así cerramos esta exploración con una pregunta que da para pensar mucho. Si nuestras mentes pueden ser de alguna forma mapeadas, con factores y medidas con escalas, entonces, ¿dónde termina la ciencia y dónde comienza la persona, el individuo único? Justo esa, es la tensión que hace a este campo de la psicología algo tan, pero tan fascinante.